Mi nombre es Antonio Sirión, soy documentalista, antropólogo visual, estudioso del cine documental, programador de cine documental, apasionado del cine documental, y actualmente trabajo en la Casa de la Primera Imprenta, donde tenemos un cineclub en donde programamos muchísimo documental mexicano. Y bueno, también soy profesor investigador del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. ¿Cómo describirías la evolución del cine documental mexicano a lo largo de los años? Es una pregunta muy compleja. La historia del cine documental en México es muy larga. Comenzó desde el nacimiento del cine, bueno, desde la llegada del cine a México, que al igual que sucedió en Francia y en otros lugares del mundo, pues el cine nació siendo cine documental, ¿no? Desde las primeras imágenes que se filmaron con el cinematógrafo de los hermanos Lumière, pues tenían un fuerte carácter documental. Ya después digamos, se hizo este pacto entre el detrás y el delante de la cámara y empezó a como a incorporarse la narrativa, pero en un primer momento se trataba pues de captar escenas al vuelo, ¿no? De la realidad. Y bueno, y así sucedió en México. México fue uno de los primeros países en importar un cinematógrafo de Francia. Eh, pues Porfirio Díaz tenía un gran amor por la cultura europea y francesa, y en cuanto se enteró por el periódico de este nuevo invento asombroso de los hermanos Lumière que estaba causando conmoción, pues luego mandó traer un cinematógrafo a México, que llegó junto con algunos emisarios, Gabriel Beiré, entre otros, que fueron los autores de las primeras vistas, como se les llamaba en aquel entonces a estas escenas de la vida cotidiana que se filmaban con el cinematógrafo. Y bueno, pues muy pronto tenemos las primeras escenas documentales, Porfirio Díaz andando a caballo por Chapultepec, y uno que a mí me interesa particularmente, que se llama Desayuno de Indios, porque es, digamos, la primera aparición de los sujetos de las personas indígenas en una película mexicana en 1896, ¿no? O sea, estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Y luego, bueno, pues vino un momento muy importante en el que empezó como a apropiarse el medio por parte de diferentes cineastas o empresarios mexicanos, como el caso de Toscano, ¿no? Salvador Toscano, que es como el primer documentalista que no solamente empezó a filmar, sino que empezó a contratar gente para que filmara la realidad de México, y también tenía como negocios de exhibición de esto que se filmaba. Y bueno, también otro hito importantísimo en México fue la Revolución Mexicana, que generó pues también un montón de documentación de las batallas en el frente de la guerra. Y bueno, la Revolución Mexicana es la primera revolución que fue retratada por el cine. Entonces, eso digamos que nos coloca en un lugar muy importante en la historia del desarrollo del cine documental. Y bueno, pues después vino un periodo muy institucional donde el documental que se hacía pues era de diferentes instituciones de gobierno, ¿no? Un documental que como que transportaba o transmitía el discurso oficial, ¿no? Del gobierno, las acciones del gobierno, ¿no? Era un poco como documental de propaganda. Y así se mantuvo por mucho tiempo. Este, Mucho del documental, por ejemplo, sobre pueblos indígenas se realizó desde lo que era en los años 50 el Instituto Nacional de Indigenista. Antes había otros organismos que tenían, digamos, más o menos la misma misión, ¿no? El DAP, el Departamento Autónoma de Prensa y Publicidad. Eh, pero bueno, era un documental muy institucional y muy oficial de Estado y como hegemónico, ¿no? Y yo creo que un momento bien importante fue una ruptura que empezó a gestarse en los años 60, en donde tanto documentalistas independientes o cineastas independientes se acercaron al género para hacer críticas a estos discursos hegemónicos. Como al interior de las instituciones también hubo varios cambios, ¿no? Por ejemplo, al interior del INA empezó a haber un grupo de antropólogos y cineastas que quisieron hacer un documental diferente, más empático, más cercano a la gente. Y entonces, bueno, como que empezó ahí a crearse una grieta, una fisura en este aparato de propaganda de gobierno, y entonces empezó a haber
una multiplicación de las voces y también un cambio en el discurso oficial, ¿no? Y bueno, pues eso también continuó por muchos años. También te decía que dentro de las instituciones de gobierno, dentro del INI o dentro del INA, y también, por ejemplo, en el Centro de Producción de Cortometrajes, que también era un departamento de producción del gobierno, ¿no? Al servicio de la presidencia, pero también ahí se permitió como la experimentación creativa, el desarrollo de miradas, de nuevas narrativas, de nuevas temáticas. Entonces también los años 70 fueron un periodo de mucho florecimiento de un documental más libre, más crítico y contrahegemónico, ¿no? Incluso aunque estuviera hecho desde los mismos instancias del gobierno. Y bueno, después también hubo cambios tecnológicos al final del siglo pasado, ¿no? Con el surgimiento del video analógico en un primer momento, digital después, en donde se abarataron los costos, se facilitó el uso de los instrumentos y como del lenguaje audiovisual y se puso más al servicio de la gente. Digamos que se democratizó de cierta manera, aunque también hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque tampoco es que todo mundo pudiera ahora hacer documental, pero ciertamente se amplió más las miradas y los lugares de enunciación, ¿no? Ya no solo era el gobierno hablando sobre sus acciones, sino que ahora fue más grupos de jóvenes en los años 60, 70, 80 también, se apropiaron del formato de Super 8, por ejemplo, para hacer como movimientos contraculturales, políticos, movimientos artísticos también. Entonces, como que fue más factible que otros actores se apropiaran del medio y comenzaran a hacer un documental independiente, más crítico. Otro hito importantísimo es el movimiento estudiantil de 1968 y la masacre en la plaza de Tlatelolco de las Tres Culturas el 2 de octubre de 68, que también generó que, por ejemplo, muchísimos estudiantes del CUEC que estaban aprendiendo a hacer cine se volcaran sobre ese movimiento y bueno, películas célebres como El Grito, ¿no? Son como icónicas de una época de ruptura, ¿no? Y bueno, ya a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, pues ha venido un verdadero estallido, ¿no? Del cine documental en donde se ha diversificado en sus formas, se han cuestionado sus métodos, las narrativas, las temáticas, y bueno, y pues con las nuevas tecnologías, con el abaratamiento de los instrumentos para hacer cine, de las cámaras, de los micrófonos, de la posibilidad de editar desde tu computadora con un programa de edición digital, pues ahora es mucho más factible que mucha gente hable y entonces ha habido una multiplicación y una diversificación de las voces, de las miradas, que han dado como resultado actualmente, pues como un enamoramiento con la realidad y con el cine de lo real, ¿no? En donde pues ya la gente está tal vez un poco cansada de las mismas narrativas del cine de ficción y de la comedia y del cine romántico, del drama, y ahora pues parece que nos atrae, nos da mucha curiosidad, nos genera mucho asombro entender la realidad a través del cine, ¿no? Como se presenta en muchos lugares del mundo distintos, en nuestro propio país, rincones que permanecían invisibilizados, historias olvidadas, voces de personajes aparentemente insignificantes, pero que sin embargo tienen una vida digna de ser narrada, contada, conocida. Entonces, bueno, todo esto ha generado pues una explosión del género documental y bueno, pues el florecimiento, la diversificación de los géneros, incluso dentro del cine documental han surgido nuevos géneros, la docuficción, la etnoficción, el falso documental, el documental, no sé, ¿no? Además de los clásicos, el documental político, el documental de memoria, testimonial, ¿no? Entonces creo que estamos siendo testigos de un muy buen momento de expansión y de diversificación del género documental en México. ¿Qué crees que diferencia al cine documental mexicano del documental de otros países?
también es una pregunta bien difícil, ¿no? O sea, buscar algunos rasgos identitarios que nos permitan eh, conocer, caracterizar al cine documental mexicano. Es difícil porque, digamos, que también todo el tiempo recibimos influencias de otras cinematografías, ¿no? Otro de los cambios tecnológicos importantes es que, bueno, se ha globalizado, ¿no? La cultura audiovisual, entonces, pues ahora es más viable cada vez ver películas producidas en China, en la India, en cualquier lugar del mundo, y por lo tanto creo que hay tendencias o corrientes o estilos que le han dado la vuelta al mundo y que pues llegan a México y permean la producción mexicana. Pero pues también creo que hay algunos rasgos identitarios del documental mexicano que tienen que ver un poco con, bueno, por un lado, con la enorme riqueza y diversidad cultural que caracteriza a nuestro país, ¿no? Que creo que nos convierte en un terreno muy privilegiado para hablar sobre distintas culturas, sobre diferentes grupos sociales en diferentes estados de regiones del país. También somos un país con un contraste social, con desigualdades sociales muy marcadas, ¿no? Con lo cual también, pues como que estas miradas a distintas realidades o a las injusticias o a las discriminaciones o a la marginalización que acontece en torno a diferentes grupos o clases sociales, pues también son temas que han marcado mucho al documental mexicano, ¿no? Creo que también otra de las características interesantes es que estamos muy cerca de Estados Unidos, pero al mismo tiempo también estamos en contacto con otros países latinoamericanos y eso como que de alguna manera nos coloca en una posición como de estar como en una bisagra entre, digamos, el imperio de la industria audiovisual y el cine más contrahegemónico que se hace en otras regiones. Entonces creo que nos nutrimos de ambos mundos, ¿no? Y eso creo que también es característico del cine en México. Y bueno, pues no sé, también durante muchos años hubo pues en los gobiernos priistas, cuando había más censura y más represión, pues también como que se desarrolló, creo yo, una cierta habilidad para decir las cosas sin decirlas, ¿no? Como hablar entre líneas, sugerir, evocar cosas, pero eludir la censura de alguna manera, ¿no? Entonces, ser crítico, pero al mismo tiempo ser cuidadoso, ¿no? Entonces, creo que esa capacidad de decir sin decir o de sugerir sin declarar como explícitamente, ¿no? Las críticas o las denuncias, creo que también es un rasgo interesante que ha definido al cine documental en México, esa habilidad para narrar entre líneas, ¿no? Me parece eso. Y luego también otra de las cosas que vale la pena destacar es pues el gran papel que han tenido en los últimos años las mujeres documentalistas o el cine documental hecho por mujeres, ¿no? Creo que hay grandes ejemplos, grandes colegas que han hecho del documental mexicano, pues eh, es una producción que se valora mucho en otros lugares, en otros festivales del mundo, a veces más que nosotros, ¿no? O sea, el documental mexicano muchas veces se aprecia, se valora, se reconoce, se premia más fuera de México que en México, ¿no? Este, pero eso, y eso creo que es gracias también a la excelente labor que han hecho cineastas como Tatiana Hueso, Lucía Gajá, Natalia Almada, en fin, ¿no? Muchas colegas pues que han colocado al documental mexicano en un lugar importante. Pero bueno, pues más allá de eso, tampoco podría decirte que hay maneras de usar el sonido o maneras de enfocar la cámara que sean peculiares del documental mexicano. Yo creo que es tan diverso también que es muy difícil englobarlo como con una sola etiqueta de documental mexicano. No todo es igual, hay mucha diversidad, mucha heterogeneidad, por lo tanto también es un poco tramposo, sería tramposo pretender como tomar al documental mexicano como una unidad o como un monolito, ¿no? Por eso también es difícil establecer comparaciones con el de dentro, con el de fuera, ¿no? Pero bueno, sin duda creo que el documental mexicano está pasando por un momento muy interesante de efervescencia y con mucha potencia. ¿Qué desafíos enfrentan las y los cineastas documentales en México en términos de financiación,
producción y distribución? Los desafíos son muchísimos. Yo creo que en general el cine documental enfrenta el desafío de encontrar fuentes de financiamiento más allá del Estado mexicano y de las instituciones que han apoyado en los últimos años de manera pues muy noble y muy importante en la producción de cine documental. Me refiero a IMCINE, a Procine, al FONCA, ¿no? Que han sido, digamos, las instituciones sobre las que se ha construido pues este movimiento de documental mexicano del siglo XXI, ¿no? Eh, Sin embargo, yo creo que eh, todavía hace falta y vemos que en otros países muchas fundaciones o muchas organizaciones de la sociedad civil o movimientos sociales también apoyan la producción de cine documental y creo que eso pasa todavía poco en México, ¿no? Entonces, creo que eso sería un reto, ¿no? Que, no sé, incluso empresas, movimientos, gobiernos locales, qué sé yo, se animen a apostarle más al cine documental y que lo apoyen, ¿no? Pero bueno, también me parece que uno de los retos más importantes en el momento actual es también saber desmarcarse o ser crítico de las tendencias globales que están configurando el cine documental. Y me refiero concretamente al tipo de documentales que se transmiten a través de plataformas digitales, ¿no? Que por supuesto que en su momento, en la pandemia sobre todo, pues las plataformas resultaron una opción increíble para ver cine, para mantener vivo el espectáculo cinematográfico, el consumo audiovisual. Eh, y bueno, y también, pues desde antes, ¿no? Ya estaban como resultando una ventana viable, interesante para encontrar salida para estos trabajos. Sin embargo, creo que ahora están como marcando una tendencia muy clara a ciertos estilos de documental. Me refiero al tipo de documental hecho con entrevistas o con recreaciones, muy basados en el testimonio, en lo verbal. Y como que hay estilos, hay estéticas muy vinculadas con el documental de Netflix, con el documental de HBO y todo esto, que están permeando a la producción documental, ¿no? Por ejemplo, el caso del uso de los drones, ¿no? En algunas ocasiones está súper justificado, ¿no? Que pues, ver una toma aérea y es muy bonita y tal, pero de repente parece como si todo documental tuviera que tener planos tomados desde un dron para hacer un documental profesional o para hacer como más serio, ¿no? Entonces, un poco como no irnos con las tendencias globales, con las modas, ¿no? Estéticas que de repente imperan en la producción del documental y bueno, saber utilizarlas en su momento, intencionalmente, pero sabiendo cuándo sí, cuándo no, ¿no? Creo que eso es uno de los retos que van a definir al cine. Creo que también en términos sobre todo de la distribución, bueno, somos un país que consume muy poco cine mexicano, cada vez más afortunadamente, pero creo que el gran reto, como te decía hace rato, es que el cine mexicano, documental, ficción o de cualquier género, se consuma en primer lugar en México y después ya se salga al mundo y otros festivales. Y sobre todo esto, pues sería importante para el cine documental, ¿no? Que cada vez hay más gusto por el documental, pero todavía no se disemina tanto entre los consumidores, digamos, pues más comunes, ¿no? El consumidor más común y corriente. Entonces yo creo que, digo, tenemos que trabajar por ahí y me parece también que la televisión, la pantalla chica, puede también ser una respuesta muy importante a estos problemas o desafíos en términos de la distribución del cine y del cine documental y del cine independiente en general, ¿no? Creo que la televisión puede volver a jugar un papel muy importante. La televisión pública me refiero, no solamente las plataformas digitales, ¿no? En esta valoración del cine y en eh, apuntalar el consumo de audiovisual con carácter documental, ¿no? Entonces creo que eso es bastante importante y apremiante, ¿no? Cultivar todavía más el gusto por el cine documental. Eh, no me gusta mucho la expresión de formar públicos, pero sí, digamos, desarrollar a las audiencias para que se acerquen más al cine documental. Yo creo que esos son algunos de los retos.
¿Cuál es tu opinión sobre el papel de los festivales de cine en la promoción y difusión del cine documental mexicano? El papel de los festivales de cine documental para el desarrollo del género documental ha sido crucial, ¿no? Yo creo que podemos, no sé, trazar una curva que más o menos comienza a despegar o a elevarse en los primeros años del siglo XXI, 2005, 2006. Cuando empezaron a surgir ventanas, ¿no? Los festivales como ventanas, como pantallas para que las películas documentales que se producían, no tantas en ese momento, ¿no? Ahora se produce muchísimo más cine documental que hace 20 años, pero digamos que los documentales que se hacían realmente no tenían dónde exhibirse, no había muy pocos espacios, muy pocos foros para que la gente se acercara y disfrutara del género documental. Creo que Contra el Silencio, Todas las Voces fue una de las primeras iniciativas de exhibición de cine documental cada 2 años, ¿no? Con un carácter no competitivo, bueno, no, sí, sí competitivo, pero más bien, digamos, como muy inclusivo, ¿no? Que todo, casi todo lo que reciben se puede ver en alguna u otra pantalla o queda en su videoteca, ¿no? Entonces, como que era muy importante tener un espacio muy incluyente, ¿no? Para mostrar cine documental. Y eso, pues creo que hay que reconocérselo mucho a Contra el Silencio, Todas las Voces. Eh, y luego después surgieron casualmente el mismo año festivales como Ambulante y Docs DF en aquel entonces, ahora Docs MX, que los dos festivales marcaron, yo creo, como el despegue del género documental en México. A partir de ese año empezó a multiplicarse el número de películas que se hacían, pero sobre todo el número de gente, de personas, de espectadores que podían disfrutar de esa producción, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que existan iniciativas para la exhibición y para el consumo de cine documental, pues generó una revolución en el género, que impactó en la producción, en la distribución, incluso también en la crítica y en el estudio del género desde la academia o desde diferentes instancias, ¿no? Como que el documental se empezó a considerar, pues eso, un género, un espacio, casi un movimiento que valía la pena, que tenía mucho que decir, que tenía un potencial muy importante. Y entonces, pues me parece que los festivales han impulsado de una manera muy significativa el propio género. Y bueno, después, bueno, también festivales como Morelia, su selección oficial de documental es muy importante, Guadalajara también ha jugado un papel importante, ¿no? Entonces estos grandes festivales pues también se acercaron o se abrieron al género documental y eso fue bien importante, ¿no? Pues también, por ejemplo, en IMCINE se empezaron a hacer convocatorias específicas para el género documental, para apoyarlo. Pero bueno, yo creo que los festivales tienen un enorme papel, o sea, mucho mérito, ¿no? En haber impulsado el género y creo que todavía siguen siendo lugares de experimentación y de búsqueda de nuevas maneras de vincular a la producción documental con la gente, con el público, y no solamente como una mera exhibición de cine, como un espectáculo cinematográfico, sino pensando pues, en el impacto social, incorporando el cine documental en campañas políticas, ¿no? Digamos, como siendo como convirtiendo al género documental en una forma, en un catalizador de comunión, de encuentro y bueno, como un espacio de diálogo y de encuentro entre la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que los festivales jugaron un papel decisivo y lo siguen jugando y pues como que la prueba es que estos festivales también se siguen transformando a sí mismos y siguen generando nuevas secciones, nuevas maneras de interactuar con el público. La exhibición salió de las pantallas, empezó a llevar a los espacios públicos y un poco como con la misión de que si la gente no estaba yendo al cine a ver cine documental, entonces había que llevar el documental a la gente. Entonces, hay que salir a las plazas, a las escuelas, a los barrios, a los centros culturales, ¿no? Entonces, como que eso también ha reinventado también la manera de ver cine y de relacionarnos con las imágenes y los sonidos, ¿no? Como que han creado una noción de ciudadanía audiovisual que me parece que es muy, muy importante.